última bienaventuranza del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Hace 8 días estudiamos la primera parte de esta bienaventuranza. Ya hemos meditado en ello. Vamos a estudiar la segunda parte y vamos a ubicarnos en el versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, hermanos. ¿Está ahí, hermano? Dígame amén. Vamos a leerlo. Usted me sigue con su mirada y yo lo leo en voz alta. Esta versión dice así: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son, ¿qué dice su versión? Mis seguidores, son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Recapitulando un poco, hermanos, hemos visto que bienaventurado significa dichoso, bendecido, ¿sí? Y aquí nos está diciendo esta bienaventuranza: son bendecidos cuando alguien más los insulta, cuando alguien más los persigue, cuando alguien más dice cosas que son incorrectas o mentiras acerca de ustedes. Hermanos, para el mundo esto no es fácil. ¿Qué sentimos cuando alguien nos insulta? ¿Sentimos bonito? ¿Nos alegramos? Incluso, hermanos, sin insultarnos, con el solo hecho de que nos vean mal, ¿cómo nos sentimos? Ya nos sentimos mal, ¿verdad? Porque alguien nos está viendo con otra mirada, con otra intención. Y hoy el Señor nos está diciendo: sean felices cuando la gente los insulte, pero por mi causa, porque son mis seguidores, porque viven de acuerdo al Evangelio. El Sermón del Monte, hermanos, las bienaventuranzas, son las características que todo cristiano debe de tener. Es como una identidad, ¿sí? ¿Qué es una identidad, hermanos? Son conjunto de rasgos o características que nos distinguen de otra persona. Entonces, todo lo que hemos visto a lo largo de estos sábados, el Señor nos está diciendo: tú que eres creyente, tú que eres mi hijo, mi seguidor, debes de ser humilde, de limpio corazón. Y hoy nos está diciendo que debemos de gozarnos cuando alguien más nos persiga, nos insulte por amor a su nombre o por vivir el Evangelio. Le voy a pedir que se ubique en Juan 15:18. Vamos a ver algunos textos, así que le pido que tenga su palabra a la mano. Dice de la siguiente manera: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Quién está diciendo estas palabras, hermanos? El Señor Jesús nos está diciendo: si el mundo los odia, a mí me odiaron primero, hermanos. Si perteneciera al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Como creyentes, hermanos, necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero nuestra identidad no pertenece al mundo. Somos hijos de Dios, hermanos, y el Señor nos pide que nos portemos de acuerdo a cómo es Él, como Padre, ¿sí? Y entonces, hermanos, al vivir la palabra, inevitablemente, ¿qué va a pasar? Que vamos a chocar con el mundo, porque el mundo tiene unos criterios, unos conceptos, y nosotros tenemos otros. La felicidad que nos muestra Dios en esta tarde está muy alejada a lo que quiere el mundo. El mundo, ¿qué dice? Si te ofenden, pues tú también haz lo mismo. Si te dan un lado, pues devuélveselas, ¿verdad? El mundo, eso es lo que dice, pero el Señor nos pide que nosotros seamos distintos.
la sociedad está en una búsqueda desenfrenada de la felicidad, hermanos. ¿En quién encontramos la felicidad? En nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Pero la sociedad busca la felicidad en otros términos, hermanos. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, chocamos o hay una confrontación con lo que vive el mundo. Posiblemente, hermanos, nosotros no hemos sufrido o enfrentado persecución. ¿Usted ha escuchado alguna noticia de algún hermano en otro país, en otro lugar, que ha enfrentado persecución? ¿Qué sentimos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Hemos orado por ellos? Posiblemente nosotros no hemos enfrentado persecución, hermanos, como en otros lugares. Pero definitivamente, y escuche esto con atención porque yo lo reflexionaba cuando preparaba este tema, y decía, es cierto, si nosotros viviéramos más de acuerdo a las bienaventuranzas, más de acuerdo a lo que Dios quiere, posiblemente encontremos hostilidad, rechazo, hermanos, por parte de la sociedad. Mediten esto. Posiblemente no hemos enfrentado persecución, pero si viviéramos más como el Señor quiere, como el Señor desea, vamos a encontrar persecución, vamos a encontrar rechazo, hostilidad por parte de la sociedad. Y entonces, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Y le voy a pedir que vayamos a Santiago, capítulo 4. Santiago 4:4. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Usted pregúntese a usted mismo, ¿cómo está viviendo su fe? ¿Cómo está viviendo su fe en la escuela, en el trabajo, en su casa, con su familia? Y dice Santiago 4:4. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, hermanos, ¿será que nos estamos amoldando al mundo? ¿Será que posiblemente nuestra fe se está basando solamente en vivirlo en estas cuatro paredes? Y cuando salimos tenemos creo que escuché yo el rayo aquí, hermanos. Sí, ¿verdad? Lo escuché muy cerquita. Bueno, continuamos, hermanos. Les comentaba que ¿será que estamos viviendo nuestra fe solamente en estas cuatro paredes, hermanos? Es una pregunta individual, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Nos estaremos amoldando a lo que el mundo hace, a lo que el mundo piensa, que posiblemente estamos pasando desapercibidos? ¿Será que estamos pasando desapercibidos allá afuera, hermanos? Cuando salimos de estas cuatro paredes, nuestra vida cristiana, nosotros como creyentes, continuamos siendo hijos de Dios. No termina, hermanos, nuestra fe aquí, ni empieza aquí ni termina aquí. ¿A qué se está enfrentando al vivir su fe, hermanos? ¿A qué nos estamos enfrentando? Posiblemente nos estamos enfrentando a un esposo inconverso, ¿verdad? Que a la hora de querer vivir como el Señor quiere, encontramos resistencia. Posiblemente nos estemos enfrentando con una familia inconversa, ¿sí? Con una familia que no entiende la forma en la que vivimos. Posiblemente nos estemos enfrentando a amigos, ¿verdad? Que nos invitan a ser parte de lo que ellos hacen, y que al decirles que eso está mal, ¿cómo nos ven, hermanos? ¿Cómo nos tratan? Posiblemente nos excluyen, ¿verdad? O nos señalan. Nos estamos enfrentando también a compañeros de trabajo que nos han invitado probablemente a hacer algo que sabemos que está mal.
También nos pueden señalar porque no participamos en las conversaciones. Y la mayoría de las conversaciones, ¿cómo son, hermanos? En doble sentido, con palabras altisonantes, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos también al rechazo y al señalamiento de compañeros de trabajo. También los jóvenes que van a la escuela, los niños, también se enfrentan a estos compañeros de escuela que pueden estar haciendo algo que está mal. Por ejemplo, ¿verdad? El llamado bullying, ¿verdad? Cuando lo hacen a otro compañerito, y cuando nosotros no somos parte de eso, ¿qué nos dicen? Bueno, si tú no participas, ahora te vamos a hacer a ti, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos también a estos compañeros de escuela, ¿verdad? Que dicen, no vamos a entregar la tarea, así que tú no la entregues. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Ya vi que algunos empezaron a reír. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Eso es estar viviendo la fe, hermanos. Eso es vivir la fe. También nos enfrentamos a una sociedad carente de valores, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, hermanos. ¿Sí? Entonces, aunque no suframos persecución, este texto también aplica para nosotros, hermanos, que tenemos que vivir la fe a pesar de sentir rechazo, a pesar de sentir hostilidad, en el lugar donde nos desenvolvemos, tenemos que vivir de acuerdo a como Dios quiere. Y yo les quiero contar una anécdota, hermanos. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, mis papás no eran cristianos. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que el día que yo quería ir a la iglesia, hermanos, había más que hacer en la casa, había más problemas, había más dificultades. A mi mamá le faltaba todo en la casa. Y gracias a Dios podía llegar a la iglesia, pero al salir de la iglesia, hermanos, yo sabía que en mi casa posiblemente iba a encontrar dificultades. Y había algo que en lo personal fortalecía mucho mi fe, y era que en la oración final el pastor decía que él pedía a Dios que todos los que regresáramos a casa encontráramos paz. ¿A usted le ha pasado que llega a su casa con su familia tal vez sin conversa y hay un problema? ¿Y hay una dificultad? ¿Y ya están molestos? A eso nos enfrentamos, hermanos, también. Quiero decirle o quiero mencionarle, hermanos, en este tema 4 razones por las que nos debemos de sentir felices y dichosos. 4 razones por las que usted y yo nos debemos de sentir bienaventurados, así como lo dice este texto. Y el número 1 es, nos debemos de sentir felices porque estamos participando de las aflicciones ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. Estamos participando de las aflicciones de Cristo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Y si usted puede ver el encabezado de estos textos, dice, sufrir por ser cristiano. ¿Sí? ¿O qué dice su versión? Sufrir, ¿verdad? Por ser cristiano. Y dice esta parte, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén, amén, hermanos. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, hermanos, cuando estamos
padeciendo y soportando ese rechazo, ese sufrimiento por ser cristianos, hermanos. ¿Qué rechazo, qué sufrimiento ha enfrentado usted? Usted joven, adolescente, que trabaja en una oficina, en una empresa. Les decía a mi esposo, ¿verdad?, que en el trabajo que él tiene, tuvo que rechazar invitaciones porque sabía, ¿verdad?, qué tipo de conversaciones tenían sus compañeros de trabajo. Muchas veces tenemos que poner un límite, y ese límite a los demás no les gusta, ¿o sí? No les gusta, hermanos, pero necesitamos ponerlo para que podamos glorificar a Dios con nuestras acciones, hermanos. Segunda razón, hermanos, usted y yo debemos ser felices porque el sufrimiento manifiesta que somos hijos de Dios. Vaya conmigo en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué, hermanos? Padecerán persecución. Entonces, hermanos, yo quiero decirle que si usted le han dicho que creer en Dios, creer en Jesús es llevar una vida feliz, sin problemas, porque el Señor nos está diciendo, bueno, en este caso Pablo está diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir como Dios demanda, vamos a padecer persecución, hermanos. Es parte de nuestra vida cristiana, hermanos. Es una consecuencia de nuestra vida cristiana. Si no hemos sufrido persecución o rechazo, ahí es donde debemos de preocuparnos, porque entonces estamos siendo igual que los demás, igual que los compañeros de trabajo, igual que los compañeros de escuela, igual que las mamás. Bueno, eso les decía a las hermanas en una congregación, porque las hermanas generalmente no trabajan, y yo les decía, a lo mejor ustedes no enfrentan dificultades en su trabajo fuera de casa me refiero. Le digo, pero cuando van a la escuela a recoger a sus niños, ¿cómo se portan? Cuando hay junta de padres de familia, ¿cómo se portan, hermanos? Son de las que por todo decimos que no, estamos en contra de todo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe donde nos estamos desarrollando o desenvolviendo? Número 3, hermanos, usted y yo debemos ser felices porque recibiremos la promesa. Vaya a Santiago, capítulo 2, versículo 11 y 12. Segunda carta, perdón, les dije Santiago, ¿verdad? Es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice: por esto estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza, y escuchen muy bien estas palabras: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. ¿Está dispuesto, hermano, a soportar privaciones, a soportar rechazos, señalamiento, hostilidad? ¿Está dispuesto, hermano? A veces, hermanos, cuando vemos alguna reacción negativa de las personas, sobre todo nos duele más de aquellos a los que queremos, de nuestra familia, que nos rechacen, que nos señalen. Y a veces decimos, mejor ya no voy a hablar, ya no voy a decir, ya no voy a expresar mi punto de vista, porque me rechazan, porque me señalan. Si hacemos eso, hermanos, no estamos enfrentando el rechazo como Dios quiere. Nos estamos amoldando a lo que dicen los demás. Y nuestra cita base, que es en Mateo 5:12, también vemos esa promesa que dice: alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa. ¿Creemos en lo que dice la palabra?
Y nos está diciendo entonces que vamos a recibir una promesa, vamos a recibir ese galardón, hermanos. Número 4, el creyente, usted y yo, debemos ser felices y dichosos porque Jesús mismo nos premiará, hermanos, por esa fidelidad. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Ese es un texto que creo que muchos no lo sabemos de memoria, es muy hermoso y dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La Nueva Versión Internacional dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, debemos de sentirnos felices y dichosos porque estamos participando de las aflicciones de Cristo. Si Cristo ya lo vivió, hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo nuestro hermano mayor, ¿cómo murió Cristo, hermanos? Crucificado, lo azotaron, muchos lo negaron, lo rechazaron. Y hay una parte en la escritura que dice: Jesús, yo no vine a traer paz, sino espada, ¿verdad? Porque Él venía y confrontaba a los demás con su vida y también de palabra. Y entonces, si Jesús lo vivió, nosotros también, hermanos, si nuestro maestro lo pasó, nosotros como sus seguidores lo vamos a pasar, hermanos. Y esto no es para que usted se asuste y diga: creo que ya no voy a ser cristiano. Al contrario, hermanos, sino para que se goce y confíe que el Señor va a dar su promesa. El Señor cumple las promesas, ¿verdad? Hace 8 días nuestro pastor también nos hablaba acerca de algunos hermanos, ¿verdad? Nos hablaba acerca de los primeros cristianos que vivieron persecución. ¿Cómo lo vivieron? Por creer en Jesús, ¿verdad? Por aceptar el evangelio. Y yo en esta tarde, hermanos, quisiera compartirles un testimonio de una mujer de aquí de México, en uno de los lugares donde hay más persecución. ¿Sabe dónde es eso? ¿Sabe dónde hay más persecución aquí en México? Alguien, escuché. En Chiapas. En Chiapas justamente es el lugar donde existe mayor persecución de cristianos. Y este es un relato, hermanos, que encontré de esta mujer llamada Pascuala López Hernández. Pascuala López Hernández es de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas. Ella era una niña huérfana Tzotzil, allá no se habla español, se habla Tzotzil, de 13 años. Y ella estaba ya lista ¿para qué, hermanas? Hermanos, en lugares así, en lugares pequeños, ¿qué hacen las mujeres a esa edad de 13 años? ¿Están listas para qué? Para casarse, para atender a su esposo, para estar en su hogar. Y entonces, hermanas, hermanos, en ese tiempo llega la palabra a su vida a través de una hermana de ella, una hermana que le comparten el testimonio por una persona o por su hijo enfermo. Le comparten el testimonio y ella a su vez se la comparte a Pascuala López Hernández. Ella relata su testimonio así, hermanos. Soy originaria del paraje Sacsut, perteneciente al municipio de Chamula, en los altos de Chiapas. Cuando era de la religión dominante, mis padres me enseñaron todo lo que eran las costumbres: adorar imágenes, rendir culto a los ídolos, participar en fiestas religiosas en las que había mucha borrachera, consultar al chamán para sanar las enfermedades. En aquel tiempo, unos misioneros americanos se reunían en el pueblo, en casa del hermano Miguel.
el hermano Miguel empezó a predicar en los parajes de Juan Chamula. Entonces hubo grandes cambios. Un señor llamado Domingo, quien anteriormente era curandero, se convirtió al evangelio. De pronto cambió de vida y dejó su trabajo. Así iba creciendo el número de personas que creían la palabra de Dios. Nosotros los chamulas, como ellos se hacen llamar, creíamos en la brujería y la practicábamos. Había muchas enfermedades y muchas personas morían. Y quiero relatarles, hermanos, que ella asiste a una iglesia y le gusta la comunión, le gusta escuchar la palabra, le gustan los cantos, y quien le comparte la palabra era una persona que también hablaba tzotzil. Entonces fue muy fácil para ella escuchar la palabra. Y específicamente quiero que escuchemos un testimonio de ella. Y dice así: en mi caso, los caciques vinieron a mi casa una noche, 2 de agosto de 1967, como a las 12 de la noche. Primero encendieron una lámpara en la puerta y mis perros ladraban afuera. Yo no pensaba que llegarían a mi casa porque no había un buen camino. Yo dormía con mis hermanitos y mis sobrinas cuando vi en la esquina de mi casa fuego y abrí la puerta. La abrí y estaba un hombre de pie que me disparó. Me hirió, pero no lo sentí ni me dolió. Salí corriendo y estaba sangrando mucho. Solo pude gritar: sálganse, ya vinieron a matarme. Corrí lo más rápido que pude, pero me caí como a 5 metros porque estaba un hoyo. Los atacantes pensaron que posiblemente estaba muerta, pero me levanté y me fui caminando. Lo hice sin ropa porque nuestra costumbre cuando dormimos es quitarnos la falda para usarla como cobija y la blusa como almohada. Calculo que caminé como 3 horas. Sentía sed y encontré un poco de agua en un charco. Yo no podía recolectar el agua, pues tenía las manos entumidas. Tenía una bala en el brazo. Solo podía voltear a ver mi casa en llamas y pensaba en mis hermanitos y en mis sobrinas. Llegué a casa de un conocido, pero no había nadie. Pensé que iba a morir ahí mismo. Pero en ese entonces sentí que alguien me levantó y me dio fuerza. Llegué a casa de un hermano que se llamaba Salvador. Yo estaba bañada en sangre. Los hermanos me vieron de lejos y se asustaron al verme en esas condiciones, desnuda, sangrando. Me dieron ropa y me llevaron a San Cristóbal de las Casas. Hicimos como 8 horas. La primera parada fue ante el Ministerio Público, donde me preguntaron: ¿quién te hizo esto? Yo no podía responder, pero fue el hermano Miguel quien informó que el motivo era por la palabra de Dios. Me internaron en un hospital hasta las 4 de la tarde del otro día. ¿A qué horas le pasó esto, hermanos? A las 12 de la noche, y la atendieron hasta las 4 de la tarde del otro día. Yo tenía 21 balas en mi cuerpo. Me dijo el doctor: y aún tengo algunas que no me pudieron sacar. A mí me tocó vivir esos años de mucha oposición a nosotros los evangélicos. Hubo muchísimos hermanos expulsados con violencia, creyendo que matándonos iban a acabar con nuestra fe. ¿Y qué creen, hermanos? Voy a hacer un paréntesis aquí en su testimonio. Hablando en cuestión de la Iglesia de Dios Séptimo Día como organización, en San Cristóbal de las Casas se encuentra la iglesia más grande, hermanos.
para gloria de Dios, más grande, porque donde se ataca el evangelio, hermanos, más fuerte se aferran a la fe, hermanos. Y es una bendición, hermanos, que a pesar de que esté en riesgo la vida misma, nosotros nos aferremos a las promesas del Señor. ¿Qué hemos vivido nosotros, hermanos, a comparación de esta mujer? Sigue diciendo: después de mi recuperación, regresé a la iglesia y continúo congregándome. Este relato es de 2017. Ella tiene 67 años. Aún más fiel que antes, aún en mi vejez, siempre estaré dispuesta a relatar mi testimonio para que otros glorifiquen al Padre junto conmigo. ¿Cómo es su testimonio de vida, hermanos? ¿Cómo queremos vivir nuestra fe? ¿Estamos enfrentando dificultades? Seguramente que sí. ¿Estamos siendo señalados? Seguramente que sí, hermanos. Si usted vive como cristiano, como creyente, en su escuela, en su trabajo, con su familia, seguramente usted está siendo señalado. Seguramente usted está siendo rechazado. Está enfrentando hostilidad porque le dicen en el trabajo: haz esta práctica, vamos a hacer esto, dame aquello. Y usted dice: no. Esa es la persecución que enfrentamos, hermanos. En nuestra ciudad aún no se vive esa persecución como la escuchamos de Pascuala. Pero vivimos otro tipo de persecución cuando decimos: yo no creo en la ideología que están presentando ahora. Yo creo en la palabra de Dios. El Señor nos está llamando, hermanos, a que nos sintamos bienaventurados cuando somos rechazados, cuando somos insultados, cuando somos perseguidos por vivir su palabra. ¿Usted quiere esa felicidad, hermanos? Hermanos, ¿usted quiere vivir siendo fiel a Dios? Jesús nos llama a ser felices, pero al mismo tiempo nos pide trabajar y hacer lo posible por vivir el reino de Dios en nuestra vida. Esas son las bienaventuranzas, hermanos. Vivir el reino de Dios en nuestra vida, mostrarlo a los demás, que en nuestra vida se pueda leer el evangelio, que no necesitemos una Biblia para poder compartirles a los otros, que nuestro testimonio sirva, hermanos, como ejemplo. La vivencia de las bienaventuranzas, hermanos, nos proporciona una vida plena y una vida feliz. Pero vamos a encontrar obstáculos, hermanos. Vamos a encontrar obstáculos en el camino, porque ya hemos meditado en esto. El mundo tiene otros parámetros, otros criterios. El Señor nos dice: sean humildes, sean pacificadores, gócense cuando alguien más los esté insultando por mi nombre. La intención más profunda de Jesús fue restaurar la dignidad del ser humano y comunicarle que se puede ser feliz en esta vida presente, hermanos. No esperemos que venga el Señor Jesús. Desde ahora, porque hemos recibido su palabra, el evangelio, podemos ser felices, hermanos. Recordaba un relato de una tía, hermanos, que ella asiste a otra iglesia, pero tiene la costumbre de predicar casa por casa. Y estaban en una zona, hermanos, donde había mucho dinero, casas grandes, lujosas. Y dice mi tía, nos contaba que tocó a la puerta y le abrió un señor y le comentaba el evangelio, le platicaba y le dijo: yo no necesito a tu Dios, yo no necesito a tu Dios. Mi tía dice que se dio la vuelta y dijo: no lo necesitas ahora, pero algún día lo necesitarás. ¿Cuántos hermanos necesitan esa palabra que da vida y que restaura nuestro cuerpo y que da una esperanza, hermanos? Vayamos a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Hermano, si usted está pasando algún sufrimiento por causa de testificar el evangelio, si usted está pasando alguna dificultad por ser cristiano, el Señor nos dice, van a sufrir un poco de tiempo, pero yo les daré una recompensa. Yo estaré con ustedes, van a participar de mi gloria y yo los restauraré, los sostendré, los fortaleceré y los afirmaré. Amén, hermanos. Esta mujer, hermanos, sigue compartiendo su palabra, sigue compartiendo de la palabra de Dios. Y en el 2017, justo cuando se publicó este artículo, supongo que por eso se publicó este artículo, después de 5 décadas de que el Señor la libró de mano de sus perseguidores, recibió un reconocimiento por el ministerio cristiano que ella vive. ¿Qué vamos a recibir nosotros, hermanos, por vivir nuestra fe? ¿Cómo nos ven los demás, hermanos? Y yo quisiera, hermanos, que pudiera irse con esta pregunta: ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? Algún hermano decía, es que nosotros no estamos viviendo esa persecución como en otros lugares. Bendito Dios, no está nuestra vida en riesgo. Pero si estamos enfrentando rechazo y si nosotros estamos cediendo a ese rechazo, nuestra vida se está perdiendo, hermanos. Nuestra vida se está perdiendo, aunque no muramos físicamente, nuestra vida se está perdiendo porque estamos dejando de tener esa identidad de cristianos. Así que yo le invito, hermano, en esta tarde, que usted en la escuela, con sus compañeros de trabajo, usted diga no, usted ponga un alto, usted viva su fe. Con sus compañeros de trabajo, hermanos, aunque la señalen, aunque la critiquen. Había un hermano, hermanas, que decía, es que a mí me dicen el aleluya, me dicen el hermanito. Dice, y al principio yo sentía muy feo, porque me lo decían en tono de burla. Pero después empecé a contestarle, adiós hermanito, pero trabajando en mi corazón, que no contestara esa burla, sino que fuera con todo amor. Dice, y ahora somos buenos amigos y hemos platicado de la palabra. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a saber conducirnos, a saber enfrentar el rechazo, la hostilidad, la persecución que vivamos en nuestra casa, con nuestra familia. Pero no desista de vivir su fe, hermanos. No desista de ser cristiano. No desista, hermanos, de ser hijo de Dios también allá afuera. No desista, hermanos, de vivir su fe en su familia, en el trabajo, en la escuela, con sus vecinos, hermanos. Posiblemente enfrentemos dificultades, pero estoy segura, hermanos, que el Señor no nos va a dejar solos. El Señor no nos va a abandonar. Y así, hermanos, como se mantuvieron los profetas y los apóstoles fieles a Dios, también nosotros lo hagamos, hermanos. Ya el pastor nos decía hace 8 días cómo murieron algunos, cómo algunos fueron antorchas, ¿verdad? Porque los quemaron, murieron así, perdón. ¿Qué estamos dispuestos a soportar, hermanos, por seguir testificando nuestra fe? Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie. Esta mujer
Pascuala López Hernández recibió el Evangelio a los 13 años y a sus 67 años todavía seguía dando testimonio de Dios, a pesar de lo que enfrentó, de la persecución. ¿Qué está dispuesto usted, hermano, a enfrentar? ¿O qué está enfrentando y que necesite la ayuda de Dios? Les voy a pedir, hermanos, que hagamos una oración para poder concluir. Bendito Señor, que moras en las alturas de los cielos. Señor, en esta tarde hemos reflexionado en tu palabra, Señor, y hemos recordado que somos bendecidos y somos dichosos al sufrir por testificar tu palabra, Señor. Permite, Padre, que podamos seguir siendo fieles, Padre, seguir siendo esa luz, esa lumbrera, Señor, en esta sociedad, que en la escuela, Señor, en el trabajo, con la familia, en nuestra casa, Padre, si hemos enfrentado rechazo o tal vez hostilidad, que tú nos des la fuerza, Padre, que no permitas, Señor, que podamos ceder, que no permitas que podamos amoldarnos a lo que dicen los demás, sino que nuestra vida sea un testimonio como esta mujer, Padre, y que el Evangelio se siga expandiendo, Padre, y que nosotros podamos ser ese testimonio vivo de tu poder y de tu gloria, Padre. Permite, Señor, que esta iglesia, Padre, pueda seguir creciendo, Señor, y seguir testificando, aunque encuentre rechazo, aunque encuentre persecución, Padre, que tú nos permitas poder compartir el Evangelio de todas las formas posibles, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tus promesas y por esa oportunidad que tú nos das de ser llamados tus hijos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que cualquier insulto, persecución, rechazo sea poco a comparación de lo que nos espera y de lo que estamos viviendo desde ahora, hermanos, junto con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.